Teoría acerca de la conciencia. Integración de la conciencia. Antropología de la comunicación. Maestría en comunicación. Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Ciencias Sociales. El estudio de la conciencia encuentra lugar en múltiples disciplinas, de la filosofía a la ciencia médica, de la antropología a la psicología social, de la psicología social a la sociología y de la sociología a la comunicación. En todas, ese lugar común nos habla del espíritu humano y nos dice que la conciencia permite ser posibilidad de éste. Es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Sin embargo, también es esta conciencia un conocimiento interior del bien y del mal, un conocimiento reflexivo de las cosas, como también una actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. Es un acto psíquico, por lo que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. La conciencia es igual a conocimiento compartido con otro. Es una capacidad que tiene el hombre de conocer inmediatamente sus estados o actos internos, así como su valor moral y este conocimiento en sí mismo. Las teorías filosóficas de la conciencia, según Seemann, la encuentran en intuiciones básicas. Primero, se encuentra como sensación elemental de conciencia. La conciencia está ligada a nuestro ser físico. La conciencia marca la diferencia entre las personas. En el funcionalismo, nos explica que la conciencia humana puede comprenderse mejor como una operación. Una operación de una máquina virtual en la arquitectura en el paralelo de un cerebro. También que la conciencia no es representación sino una forma de actuar. La conciencia ocurre en otros organismos y en máquinas, pues realiza computaciones intelectuales. Las teorías sociológicas, en cambio, nos presentan concepciones idealistas y concepciones sociohistóricas. Las concepciones idealistas nos explican que la conciencia es un conocimiento compartido con otro. Es un compartir conocimiento con uno mismo y compartir con otros es la interrelación social. Es un proceso interdependiente. El lenguaje, por ejemplo, fundamenta la conciencia y a su vez es fundamental, pues es una creación social. En las concepciones sociohistóricas, la conciencia es una estructura social. La verdadera explicación de la conciencia se halla en las condiciones y modos sociales de esa actividad que crea su necesidad, o sea, en el trabajo. Una realización de un trabajo será una actividad. Aparece ahora mismo como una existencia, como una estructura, como objeto de esa conciencia. La conciencia es producto de la actividad del hombre en el mundo, pero también es apropiación por él de las riquezas espirituales acumuladas por la humanidad. La conciencia humana incluye la totalidad de los conocimientos sobre el mundo que nos rodea. El conocimiento es el medio por el cual existe la conciencia y con el cual existe algo para ella. De este conocimiento encontraremos la condición de la posibilidad de la comparación entre lo sabido y lo real, ya que aquel conocimiento encuentra su origen en una dimensión reflexiva o en la dimensión reflexiva del conocimiento y que no está añadido de manera ornamental, sino que tal reflexibilidad del conocimiento permite, como dijimos, reconocer o hacer comparación entre lo sabido y lo real. Saber que se sabe permite comparar lo sabido con lo real y comprobar que el conocimiento es verdadero. La conciencia humana, socialmente condicionada, refleja la realidad por medio del lenguaje. El lenguaje fija la experiencia social de la humanidad, la práctica social y las ideas creadas por la sociedad.
La conciencia es por tanto desde un principio un producto social y seguirá siéndolo mientras existan los hombres. ¿Qué es la conciencia? Si atendemos primero a una descripción, decimos que consiste en la capacidad de ser conscientes del mundo que nos rodea y de formar imágenes mentales del momento presente, pero sin poder llegar a integrar ni el pasado ni el futuro como partes de esa escena correlacionada. Los seres que solo poseen este tipo de conciencia carecen del concepto de sí mismos y viven ligados a la sucesión de acontecimientos que se desarrollan en tiempo real. Hablamos de una conciencia primaria. Podemos experimentar en nosotros mismos en qué consiste esta conciencia. Si por ejemplo reparamos en nuestra actividad mental cuando vamos andando por la calle, atentos exclusivamente a lo que sucede en ese momento. Podemos escrutar los edificios, mirar los escaparates que bordean las aceras, observar el trazo de las calles y contemplar los vehículos que transitan por ellas. Estamos igualmente atentos a las incidencias del tráfico, a los cambios de los semáforos y ponemos cuidado al cruzar la calle. Podemos asimismo fijarnos en los que cruzan con nosotros, percatarnos de su vestimenta y de sus facciones, incluso apercibirnos de las reacciones afectivas que en nosotros despiertan. Mientras nuestra atención no se desvíe del momento presente y de sus connotaciones más inmediatas, nos encontramos ejerciendo la conciencia primaria. En este ejemplo o en cualquier otro que podríamos aducir, nuestra conciencia es capaz de vivir una escena del presente en la que podemos relacionar unos con otros los diversos elementos que la componen, pero permaneciendo en el instante actual y sin recurrir en ese momento a la noción del yo. ¿Cómo se entera el individuo de lo que pasa a su alrededor? El mirar y ver, oír y escuchar son resultados iniciales contrastados con las hipótesis previas que el mundo tenemos, dan lugar a la percepción sensorial. Estas hipótesis previas son producto del aprendizaje durante el desarrollo ontogénico y se incorporan a la conciencia individual, pero también son creadas a través de la filogenia, siendo entonces la expresión genética lo que a veces llamamos instinto. Cuanto más sólida es la hipótesis que tenemos de la naturaleza de lo que vamos a percibir, menos datos sensoriales necesitamos para identificarlo. Así, alguien al escuchar unas cuantas notas conocerá una sinfonía que se sabe de memoria. Y por el contrario, necesitará muchos más datos y características para conocer un objeto que no ha visto jamás para encontrarle un sentido. Y quizá nunca lo logre. La acumulación de experiencias, las hipótesis establecidas genéticas o aprendidas sobre nuestro cuerpo y el mundo exterior dan lugar a la posibilidad de imaginar y determinan la conducta, pero a la vez son guardadas en el más gigantesco almacén que se tenga noticia. Es la memoria del cerebro humano. Pero ojo, mucho cuidado, aunque es un enorme almacén, vivencias, eventos, sueños e imágenes, sentimientos y valores son conservados con una mayor o menor reserva. Por asociación se tiñe de afecto o de importancia ecológica de supervivencia y son los que generan la hipótesis que va a regir nuestra vida mental. Desde ese momento, cuando elegimos observar algo, analizar cualquier fenómeno, contemplar un objeto, un planeta o un animal, lo convertimos, según la acertada afirmación de Russell Hanson, en un observable cargado de teoría, de nuestra, no importa cuál válida o inexacta teoría. ¿Cómo se forma la conciencia? La conciencia se origina a través de síntesis aprendida heterosensorial y su utilización para la formación es de conceptos y pensamientos. En su expresión más alta está ligada al lenguaje, pero puede estar activa empleando otras formas de reconocimiento y expresión, siendo la conciencia una función multifactorial. No puede constituir un estado permanente. Por otra parte, sabemos que puede fragmentarse y que como funciona se inicia con las formas más elementales y periféricas de funcionamiento de los sistemas nerviosos. ¿Hasta dónde vamos a considerar los procesos primarios que la van a formar como parte de la conciencia en sí? Y para ella
depende del deseo que tengamos de un análisis neurobiológico de la actividad mental. Sin embargo, es interesante ver cómo Hegel se mostraba ambivalente respecto a este problema, sugiriéndonos una posibilidad de estudio de la conciencia, pero desde otro campo. En su filosofía del espíritu nos dice: el sentimiento que tiene el espíritu de su unidad viva protesta contra el fraccionamiento de éste en facultades diversas concebidas independientemente las unas de las otras en fuerzas. Más adelante, por otra parte, reconoce la necesidad de analizar lo que él llama el sistema de sentir interno, y en ese momento se inclina por cierto reduccionismo científico. Así afirma: el sistema del sentir interno, en su especificación que se hace corpórea, sería digno de ser desenvuelto y tratado en una ciencia particular, en una fisiología psíquica. Algo de una relación de esta suerte contiene ya la sensación de la adecuación o de la inadecuación de una sensación inmediata, con el interno sensible determinado por sí, lo agradable o lo desagradable, como también aquel parangón determinado que tiene lugar en la simbolización de las sensaciones, por ejemplo, de los colores, tonos, olores, etc. Vemos así que Hegel recomendaba ahondar en las investigaciones para dilucidar las conexiones que, partiendo del alma o espíritu, producían el llanto o la risa, el habla, la voz, el suspirar, y en pocas palabras establecía la necesidad de conocer la relación de la conciencia con la conducta, y lo hacía ya invocando cierta conectividad, con lo cual se muestra como un precursor de las corrientes más recientes de la psicología. La conciencia es la síntesis aprendida de las sensaciones y percepciones, seguida de su utilización en un proceso que culmina con lo que llamamos pensamiento. William James señaló, ya que la conciencia era un proceso en sí, siendo eso, no puede constituir un estado permanente, estable en su totalidad e independiente de la información que llega constantemente al cerebro del sujeto. La hipótesis de James establece que todos los eventos percibidos en el mismo momento no pueden diferenciarse temporalmente. La sucesión solo podrá percibirse cuando dos estímulos ocurran en diferentes momentos. No obstante, debemos admitir que la conciencia, aunque estructurada ontogénicamente por la información sensorial, la construcción del lenguaje y las señales de expresión genética, se integra en lugares del cerebro que están alejados de las zonas de representación primaria de las sensaciones, en las llamadas áreas de asociación, en las cuales es posible la convergencia heterosensorial y, por lo tanto, la formación de conceptos con características de una gran riqueza de abstracción. Aquí sería posible la simultaneidad de las experiencias conscientes que tanto preocupaba a Bergson. Conciencia y control. El papel de la conciencia sobre la organización cerebral como base de la percepción del aprendizaje y de la memoria, ya evidente en el movimiento voluntario y la imaginación, se pone de relieve cuando logramos establecer la diferencia entre regulación y control. Un mecanismo puro de regulación es automático e inconsciente. La conciencia surge cuando es necesario postular la existencia de mecanismos de control, adecuados a situaciones puntuales de imperiosa actividad mental seleccionada y que puede ir en la misma dirección, acentuándolos, o ya sea en dirección opuesta, o al menos divergente de los mecanismos de regulación automática. Tenemos conciencia cuando los mecanismos de regulación son insuficientes y recurrimos a un abrigo controlado, que puede variar radicalmente si una situación exige una actividad de, por ejemplo, lucha o huida, en la cual los mecanismos de control pueden ir en contra de los de la regulación automática. El tema de la conciencia es ciertamente complejo y elusivo. Chalmers nos dice que la experiencia consciente es a la vez la cosa más familiar y lo más misterioso del mundo, mientras que Paul Churchland afirma que la naturaleza de la conciencia inteligente sigue siendo en gran medida un misterio, y Dennett asegura que la conciencia humana es precisamente el último misterio sobreviviente. Más allá de estas sonoras y recurrentes aseveraciones, es muy revelador que estos autores, como muchos otros, relacionen espontáneamente el concepto de conciencia con el concepto de experiencia.
En efecto, en gran número de autores no solo relacionan automáticamente ambos conceptos, sino que definen el concepto de conciencia en términos de las diversas experiencias que los seres humanos podemos tener, pudiendo éstas consistir en sensaciones, percepciones, emociones, sentimientos y pensamientos, entre otras tantas. Podemos definir entonces a la conciencia como la capacidad de tener y distinguir experiencias cualitativamente específicas. A estas experiencias se les ha dado en filosofía el nombre de qualia. Así, por ejemplo, los qualia emotivos y los qualia perceptivos serían por definición dos tipos de experiencias distintas. A su vez, los qualias olfativos y los qualia visuales serían dos tipos de experiencias perceptivas distintas, y dentro de los qualias olfativos, los qualias de azufre y los qualias de toronja serían también distintos. Todos estos qualias son distintos en la medida en que las experiencias correspondientes son fenomenológicamente distintas. Tener o vivir una emoción es distinto a tener una percepción, pero también ver es diferente a oler, como también son distintos el olor del azufre y el olor de las toronjas. Aunque no hay consenso en la comunidad filosófica sobre la existencia de los qualia, sí hay una convergencia abrumadora en cuanto a la asociación del concepto conciencia con el concepto experiencia. Por otro lado, también parece haber convergencia general respecto a la naturaleza mental de la experiencia, lo cual típicamente conlleva que en la medida en que discernimos o atribuimos experiencias a otros seres, también les discernimos o atribuimos vida mental, y esta vida mental puede ser analizada en términos de estados o eventos mentales específicos, cuya diversidad teóricamente corresponde a la diversidad de las experiencias mismas de las que los seres son capaces. Podemos aquí percatarnos que parte de la complejidad del tema de la conciencia es que involucra otros conceptos complejos, también ellos, como son los conceptos de experiencia y de mente. Estos conceptos, en su conjunto, invitan a formular preguntas tan estimulantes como difíciles. ¿Existe la experiencia no consciente? ¿Es posible la mente sin experiencias? ¿O cómo distinguir la mente de la conciencia? Es posible que algunas o todas estas preguntas carezcan de sentido, pero sin una clarificación conceptual precisa no podríamos determinarlo, aunque es tentador observar estas cuestiones. La conciencia en cuanto se relaciona con la percepción es sin duda la más fácil de analizar, pues nos reducimos a hablar de conciencia perceptiva, que a diferencia de conciencia en general. Considerar la conciencia perceptiva para estudiar la conciencia es consistente con cierto supuesto de partida. La conciencia depende, causal y lógicamente, de la percepción. Autoconciencia e inconsciente. A lo largo de la historia, se ha tratado de definir estos términos, y a medida que se fueron descifrando, nos dimos cuenta de lo importante que son para el adecuado desarrollo del ser humano, y que sin estos nos sería imposible aprender y aplicar lo que aprendimos en acciones futuras. El término conciencia, que también quiere decir darse cuenta de algo, es el que entra aquí. Cuando el hombre tomó conciencia de ser hombre, advirtió que también era miembro de la especie humana y no una cosa u objeto, por lo que no era parte ni del mundo ni del universo. Llegar a esa conclusión lo llevó a un estado mental de exilio y destierro por parte del mundo, hasta que se fue señalado que la manera de salvarse era comprender que su naturaleza es divina, y cuando finalmente entiende ese concepto es que pudo salir de ese mundo que lo mantiene en desarraigo. Esa comprensión salvadora es la autoconciencia, es decir, alcanzar de modo adecuado y completo la conciencia de sí. La conciencia es la dimensión reflexiva del conocimiento, es decir, lo que sé, y solo hasta que yo sé que sé es que puedo relacionar lo sabido con lo real. Es aquí donde aparece el desengaño. Es la experiencia que revela que nuestro saber es falso, sabido a que lo sabido no se puede aplicar a lo real, y es este desengaño lo que nos deja perplejos y sorprendidos, y es el que le permite al hombre parar, volver sobre sí y reflexionar, porque se siente dudoso. El desengaño es importante
para el proceso de aprendizaje, porque es el momento en que se es consciente que no se sabe. Además, es la situación que le recuerda al hombre que la conciencia no se agota y que la realidad siempre lo va a desconcertar. El acontecimiento mediante el cual la realidad rige y corrige continuamente lo sabido es la experiencia, y es lo que genera el desengaño, un deshacer del engaño en el que nos encontrábamos. Mediante el engaño no solo se crece la ciencia y lo sabido por la conciencia, sino que también aumentamos nuestro conocimiento de lo real y crecemos el conocimiento de nosotros mismos al captar de un modo real nuestras limitaciones. Es así como lo que antes era inconsciente pasa a ser consciente. La experiencia puede convertir al pensador en un escéptico, el cual no tiene esperanza de alcanzar en algún momento la verdad, un positivista, el cual busca cautelosamente verdades muy particulares y muy probadas, o puede convertirse en un idealista absoluto, quien admite la insobornable existencia de llegar a una autoconciencia total. Estas tres ideologías tienen como centro al hombre consciente, un hombre que se entiende a sí mismo como sujeto intelectual, con autoconciencia, es decir, un saber inmediatamente dado, que va aumentando su conocimiento mediante la ciencia, un saber mediato, que se conoce por la experiencia. Sin embargo, comienza a surgir un conflicto entre la autoconciencia y ciencia, lo que lleva al descubrimiento del inconsciente. El inconsciente es todo lo que no aparece en la conciencia, pero que aún así constituye al ser vivo en su intimidad sustancial. Se reconocen tres niveles de inconsciente. El inconsciente biológico pulsional, que corresponde a las tendencias humanas. El inconsciente afectivo valorativo, el cual corresponde a los sentimientos y afectos, es decir, la valoración que tiene el hombre frente a la realidad. Este nivel de inconsciente se continúa con una conciencia vital, que es el modo en que siente uno a sí mismo. Y es el punto de partida de todas las elaboraciones intelectuales, teóricas y prácticas, por lo que es el fundamento del sentido común en una sociedad. Volviendo al inconsciente afectivo valorativo, este es el resultado de la socialización primaria, es decir, el conjunto de relaciones que se establecen en las relaciones interpersonales, primero en la familia y después en la comunidad social. Por último, está el inconsciente cognoscitivo expresivo, el cual es la dimensión significativo-expresivo de la conciencia vital. Es el conjunto de expresiones significativas que codifican el contenido de las vivencias y lo categorizan en objetos que quedan destacados en el sujeto. Este inconsciente le permite al hombre comprender y expresarse mediante significados y relaciones, por lo que constituye la base de funciones racionales. Esta formalización, que lleva a cabo el nivel simbólico por el inconsciente, trasciende y se formaliza en la autoconciencia reflexiva, a partir de la cual se desprenden sucesivas reflexiones hasta llegar a la autoconciencia humana. La autoconciencia humana es la conciencia del yo, y donde se unifica todo lo pensado y los actos de pensar se denominan a percepción trascendental. Como se mencionó previamente, se llega a la autoconciencia mediante la experiencia. Entonces aparece el término de autoconciencia absoluta, una conciencia que sabe todo de sí gracias a la experiencia. Sin embargo, este término de autoconciencia absoluta humana es imposible, porque para poder adquirirla se necesita un conocimiento completo de la propia biografía y de la historia, y no es posible tenerlo, ya que éstas no se han acabado y lo que todavía no es, no puede ser conocido. La vida es experiencia que modifica al que vive, y la modificación consiste en que se alcanza una mayor y mejor comprensión del mundo y de sí mismo. Es mediante esta experiencia que se puede cambiar la ciencia y se puede ampliar nuestro conocimiento, conciencia y por ende autoconciencia.
creciendo como seres humanos y mejorando las dinámicas de la sociedad para un mejor futuro.